Bienvenido a todos nuestros psico-oyentes. Nosotros somos Psicovoces, una voz a favor de la salud mental. El día de hoy estoy bien acompañado, aunque mis compañeras me abandonaron, pero tengo una invitada muy especial que nos va a hablar de un tema que de verdad importa para todos, porque creo que tenemos situaciones día a día y de una manera u otra tenemos que aprender cómo superar y cómo enfrentar esas situaciones que se nos presentan en el diario vivir. Y hoy nuestra invitada, ella es psicóloga con especialidad en trauma y crisis. Ella es Perla Navarro y estará compartiendo con nosotros el tema cómo enfrentar o superar un trauma. Bienvenida a Psicovoces. Muchísimas gracias. Feliz de hablar de este tema tan importante y que se necesita tanto concientizar. Ay, y gracias a ti Ujú, por aceptar ujú. la invitación, porque y más que eres joven y hablar de psicología, para nosotros como psicovoces es todo un honor. Y, y hablar de este tema que decía al principio, porque nosotros lo vemos así, porque somos del área, somos de psicología, pero me imagino que todo lo que trabajamos con personas, escuchamos día a día situaciones que vienen dando y otros siempre se enfrenta, otros se culpa, otros se estanca, pero hay otros que avanzan. Y es importante nosotros tener profesionales como tú para poder hablar de este tema. Pero creo que la Ujú. primera pregunta, y es la básica que nos enseñan en las escuelas, ¿qué es un trauma? Bueno, si nos vamos a la definición, ¿verdad?, de los libros, el trauma es una respuesta emocional ante una situación o un evento que amenaza de alguna manera la integridad física o la integridad psicológica de una persona. Ahora, desde mi perspectiva, y es una perspectiva, ¿verdad?, que se ha construido por estudiar y trabajar mucho con las personas también que atraviesan ese tipo de situaciones, es más que emocional la respuesta. Es una respuesta sistémica, porque no solamente para decirlo, ¿verdad?, metafóricamente nuestro corazón responde a eso, es nuestro cuerpo, es nuestra mente, son nuestras relaciones, nuestros vínculos y pues la persona reacciona tanto en lo cognitivo como en lo emocional, como en lo fisiológico para tratar de sobrevivir a ese evento, esa situación que genera una sensación de peligro y que se siente como algo que puede acabar con nuestra estabilidad emocional o incluso con nuestra vida en algunas Y ocasiones. qué bueno que tú aclaras, porque cuando hablamos del tema, yo me cuestionaba mucho sobre por qué trauma, donde no generaliza, no especificaba si lo emocional o lo psicológico, porque hay muchas personas que cuando van a hablar de trauma se refieren más a lo psicológico. Y Uh -huh. escuchando tu definición, me doy cuenta que aunque no sea psicológico, sea un trauma físico de una manera u otra, va a generar, una situación dentro de lo psicológico y lo emocional. Así es, así es. Los eventos que nos ponen en peligro físico, como por ejemplo eh, los fenómenos naturales que generan desastres, terremotos, tormentas como la Como que el caso de acabamos San de Cristóbal vivir, también. explosiones, incendios, conflictos bélicos, atracos a mano armada, Aquí. son situaciones que nos ponen en peligro. O sea, que en la que nuestra vida corre peligro, físicamente hablando, y eso también genera, por supuesto, una reacción emocional y psicológica. Entonces, ¿cuáles son los tipos de trauma? Hay diferentes formas de cómo Ah, clasificarlo, ok. pero la más utilizada es la clasificación en dos tipos, trauma tipo 1 y trauma tipo 2. El trauma tipo 1 se refiere a una experiencia única, o sea, me ocurrió un evento de esa naturaleza, o sea, Un atraco, por amenaza, ejemplo. un atraco. Ok. Y yo proceso esa experiencia y eso tendrá un resultado en mi vida, pero es un evento. Ahora, el trauma tipo 2 es cuando una misma situación o distintas situaciones traumáticas le suceden a una misma persona
una detrás de la otra o luego de pasado cierto periodo de tiempo, pero lo que ocurre es que se van acumulando entonces experiencias traumáticas y muchas veces el resultado es lo que conocemos como trauma complejo, que es cuando logra impactar de manera significativa la salud mental y la integridad de la persona. Ahora yo me voy a lo práctico con el trauma tipo uno. En nuestro país, en República Dominicana, se ven mucho los atracos, especialmente en motores. Hemos escuchado, y hasta los niños ya lo mencionan, y cuando escuchan un motor Ujú. tienen miedo, y eso que quizás no han sido víctimas de atracos, sino porque los adultos lo dicen. Entonces, esas personas que escuchan un 115, un motor de eso, están escondiéndose o están escondiendo el celular, pueden ser que están en un proceso de trauma. Buenísima pregunta. Justamente hace unas semanas yo hablaba de eso con una colega, porque nos damos cuenta, por ejemplo, cuando vamos a otros países, que nosotros reaccionamos así a ese tipo de sonidos y los demás no. O sea, si vamos afuera del país, vemos que personas que son nativas de ese lugar donde estamos, donde el contexto es diferente, escuchan un motor y siguen normal. Normal. Y nosotros nos ponemos, o sea, nos Sí, sobresaltamos, nos ponemos en alerta. nos ponemos en alerta inmediatamente, se nos paran los pelitos, como decimos nosotros. Y es una respuesta condicionada, es decir, hemos aprendido a asociar ese sonido a peligro, Sí, porque en nuestro contexto, no todo el tiempo, pero en algunas ocasiones significa peligro. exacto. Yo te tengo que decir Ujú. especialmente a los capitaleños cuando lo llevo a mi pueblo. En los pueblos casi como que la seguridad es diferente y se utilizan más esos tipos de Claro, transporte. Yo le tengo que decirle cuando se asustan, no, no, tú estás aquí, tú estás seguro, tranquilo. claro. Y entonces, ¿cuáles son aquellos puntos rojos? Que a veces esa banderita roja que nos dice, está pasando por un trauma. ¿Cómo Ujú. nosotros lo identificamos? ¿Cuáles son esos síntomas? Ok, es importante entender que la respuesta traumática pasa por etapas. Ok. Entonces, yo creo que sería bueno como que lo expliquemos, ¿verdad? Ah, pero claro. Con detalle, así como el recorrido. Eh, Cuando ocurre un evento que pone en peligro esa integridad física o psicológica de la persona, hay una primera respuesta que se conoce como respuesta de estrés o respuesta ante el peligro. Es la misma respuesta de la ansiedad, o sea, son los mismos mecanismos de nuestro sistema nervioso que se activan para ayudarnos a Va a sobrevivir. protegerlo. Es una respuesta instintiva para garantizar la supervivencia de la especie. Es algo evolutivo que tiene que suceder y que no se considera algo patológico, sino una respuesta normal a una situación que es anormal, porque estar en peligro no es No, no es normal, o sea, normal. no es la forma de vivir. No. Ahora, se desencadena toda esa respuesta que incluye aceleración del ritmo cardíaco, de la frecuencia respiratoria, o sea, la persona lo puede sentir como taquicardias, hiperventilación, tensión muscular, miedo, mucho miedo, paralización, en algunos casos el salir corriendo, la huida. Sí. Es una respuesta totalmente autónoma que nosotros no podemos decidir, sino que sucede de manera automática. Y cuando entramos en ese modo de supervivencia, como individuos, o sea, quien lo está viviendo no puede identificar que está en esa situación, porque la parte de nuestro cerebro, que es la que analiza, procesa, llega a conclusiones, esa no es la que está funcionando, es la que va a ayudarnos a sobrevivir y son estructuras de nuestro cerebro que están por debajo de la corteza cerebral. Entonces, en ese momento tal vez nosotros no nos vamos a poder dar cuenta de, estoy Estoy. respondiendo, estoy teniendo la respuesta de trauma, sino en las etapas posteriores, en donde baja esa respuesta, pero se siguen por momentos activando esos síntomas, como si estuviera pasando de nuevo. O Ok. sea, si nos vamos con el mismo ejemplo de ahorita, del atraco, pasó el atraco, ya yo estoy en mi casa, ya lo hablé con mis familiares o con unos amigos, lo reporté en la policía y en la noche yo vuelvo a sentir taquicardia o mucho miedo o me paralizo, no puedo dormir, como si estuviera pasando de nuevo. Entonces, esa sensación de
reexperimentarlo, de volver a vivirlo. Tal vez no mentalmente, no necesariamente voy a tener lo que se conoce como un flashback, pero sí como emocionalmente, corporalmente, vuelvo a sentir lo mismo. Esa es una señal de que esa ha sido una situación que ha dejado una marca, porque me está haciendo como repetirlo una y otra vez. A eso es que se le llama estrés postraumático. No necesariamente, por eso quería que fuéramos por etapa. Ok. Una vez ha pasado el evento, cuando vuelvo a reexperimentar y a tener esos síntomas de ansiedad, se conoce como estrés agudo, que es todavía algo esperado y algo que le sucede a muchas personas. Porque una cosa que amenazó mi vida o que amenazó mi integridad psicológica, integrarlo y procesarlo en 3 días es algo... es inhumano pedirle a alguien que lo procese en 3 días y se conoce como estrés agudo. Pudiera pasarle, y es lo que le sucede a algunas personas, que esa respuesta se quede y los síntomas sigan sucediendo con la misma intensidad o incluso mayor a pesar de que pasa el tiempo. Ahí entonces la persona pudiera desarrollar un trastorno de salud mental que pudiera ser el trastorno de estrés postraumático, pero también otros. O sea, el trastorno de estrés postraumático no es la única consecuencia que puede venir luego de vivir un trauma, sino también trastornos de ansiedad, depresión y otros. Ok, y ahí voy justamente con lo que está para aprovechar, porque hemos vivido la situación muy lamentable que tuvimos en la provincia de San Cristóbal. Que todavía estamos esperando ciertos informes. Entonces, esas personas que vivieron esa situación, que nadie lo estaba esperando, y perdieron, hubo pérdida humana y también pérdida material, los efectos de ese trauma, de esa situación que pasó, no lo van a ver de una vez, sino a través del tiempo. No. Se ven de una vez, pero en cada persona la respuesta como inmediata varía. Hay una primera etapa a veces de shock, de que la persona no asimila lo que le está pasando y en la medida en que pasa el peligro, entonces la persona va como asimilando, procesando todo lo que significa lo que ha vivido. Y pues se van a ver efectos a mediano plazo y también efectos a largo plazo, pero no para todo el mundo. Yo creo que es importante hacer énfasis en eso, porque a veces creemos que todo el que ha vivido una situación de las que consideramos traumáticas, por ejemplo, una agresión sexual, un incendio, un accidente de tráfico, que todo el que vivió eso va a desarrollar una psicopatología, un trastorno de salud mental, y no es así. De hecho, casi el 70% de las personas que viven una situación que se puede considerar traumática no desarrollan luego un trastorno mental. Claramente sí van a tener efectos, eso no va a pasar desapercibido, pero hay un espacio que hay que permitir a la persona de procesar, y nosotros procesamos a través del síntoma, en donde eso se considera lo normal, no se considera una enfermedad. Ahora hay personas que sí pueden luego quedar con secuelas que caen dentro de una de esas categorías que llamamos trastornos. Y ahí te quería preguntar, o quiero preguntarte, porque lo hemos escuchado muchas veces, que cuando entendemos que una persona le pasó una situación y está reaccionando a través del tiempo ante esa situación, una separación, otras situaciones que pueden suceder, la persona una vez dice está traumatizada y ven como el tema de un trauma como si fuera un trastorno. Y ahí te quiero preguntar, ¿existe alguna diferencia? Una persona puede tener un trauma y no tener un trastorno, porque muchas veces las personas que no entienden el tema de la salud mental entienden ya, por una vez dicen, no, está loco, tiene un trauma, tiene un trastorno y lo van y lo entran dentro de esa categoría. Claro. Es una pregunta un poco compleja de responder porque
lo primero que tenemos que entender es que los manuales que tenemos, los manuales diagnósticos con los que contamos, que es a fin de cuentas como podemos llegar a la conclusión de que alguien tiene un trastorno o Exacto. no, son limitados. Todos los recursos que tenemos son limitados, o sea, tienen limitaciones y Claro. no van a poder abarcar toda la experiencia humana. Entonces, hay personas que pueden experimentar una experiencia traumática de una manera totalmente distinta a lo que describe ese manual como trastorno de estrés postraumático. Y también hay mucha controversia alrededor de ese diagnóstico en específico, porque si bien hay criterios como muy claros para diagnosticarlo y cuando las personas están dentro de ese cuadro, realmente su bienestar está muy comprometido y tienen mucha dificultad para llevar una vida satisfactoria. La pregunta que se hacen muchas personas expertas y que han trabajado con víctimas de trauma complejo es ¿cómo, de qué otra forma pudiéramos esperar que alguien viva después de haber vivido algo como esto? O sea, personas que, por ejemplo, crecieron en una situación de guerra, Sí. en donde está ese peligro, pero además el mismo caos social genera situaciones de abuso sexual, de maltrato físico, de negligencia, pérdidas múltiples, abandono parental. ¿Cómo podemos decir que, o sea, cómo podemos colocar la etiqueta sobre la persona como si, eh, como si como si hubiera una forma bien de tomar una situación como esa, o sea, como si patologizar algo que, wow, ¿cómo tú puedes exigirle a alguien que salga tranquilo de Ante haber una vivido una situación. Y experiencia mientras tú como hablabas de eso, esa? como lo hemos visto en las noticias, que yo países donde es que las personas no saben si hoy van a morir porque viven en guerra constante o va a explotar una bomba. Entonces, Exactamente. ¿cómo decirle? ¿Cómo poner un diagnóstico a algo que es parte de su vida diaria? Ujú. Y que como era parte de su vida diaria, la persona aprendió a organizar su mundo así, Sí. porque ese fue el mundo en el que le tocó vivir. Entonces, al final es una respuesta adaptativa. Y sobrevivencia. Exactamente. Hay algo, y gracias por aclarar esa pregunta, porque hay psicólogos de la calle y psiquiatras de la calle que le ponen a las situaciones difíciles de alguien, le ponen un diagnóstico. Y eso hay que ir dejándolo. Por eso nosotros queremos siempre psicoeducar. Ahora bien, ¿cuáles son esos factores esos factores de los trauma que traumatiza nuestra vida? ¿Cuáles situaciones nos pueden generar Sí, traumas? correcto. Bueno, eh, hay un rango muy amplio de situaciones que pueden generar esa experiencia en alguien porque va a depender mucho de cómo la persona lo vive y el impacto que tiene eso en su vida. Pero en sentido general, situaciones que suelen ser traumáticas para las personas son los accidentes de tráfico, los incendios, los fenómenos naturales que provocan desastres, el trauma interpersonal que incluye el abuso físico, psicológico, sexual, económico, el abuso social, el bullying también, que es una forma de abuso Sí, psicológico, los robos y cualquier otra situación que comprometa la integridad de la psique. O sea, hay duelos, pérdidas, que por las circunstancias en las que se generan pueden comprometer la integridad de la psique. Una pérdida muy significativa en circunstancias catastróficas, o sea, perder un ser querido en circunstancias catastróficas puede ser algo traumático. ¿Okay? Y lo que es traumático para mí puede que no sea ahí traumático te iba para a otra preguntar, persona. Perla, porque hay cosas, por ejemplo, hay situaciones que lo vemos, hay situaciones que para mí me da lo mismo, eso no me afecta, pero para otro se convierte en un trauma. Y me Ujú. llama mucho la atención porque para la tormenta Noel, nosotros tuvimos una intervención en Villa Altagracia y nos pusieron, yo estaba estudiando en ese tiempo la licenciatura,
y nos pusieron a hacer un levantamiento para detectar a ver. Y, y para mucha gente la pérdida humana era lo más fuerte que le había pasado en ese momento. Pero un niño, él perdió su peluche. Y para ese niño, pues, él solamente hablaba, oye, ni de su papá, ni de su mamá, sino del peluche que perdió. Entonces Ujú, eso siempre me marcó, porque entendí que para mí lo que es importante para mí, quizá para otros no vale lo mismo, pero y ujú, así viceversa. Entonces, ¿por qué hay personas que pueden manejar una situación tan fácil y otros no? ujú. Eso va a depender de varios factores. De, primero, qué significado tiene para la persona eso que se ha perdido o esa situación que ocurrió, qué tan amenazante lo vivió. Y también hay ciertos factores de vulnerabilidad que pueden hacer a alguien más propenso a tener dificultad para poder integrar una experiencia nueva de peligro. Por ejemplo, el haber vivido experiencias traumáticas anteriores y todavía estar en el proceso de poder integrar esa experiencia. El no tener una estructura de red de apoyo, una estructura familiar que brinde sostén y acompañamiento, se convierte en un factor de vulnerabilidad. El no tener cubiertas sus necesidades básicas y por tanto llevar una vida en donde se está permanentemente en modo supervivencia, también puede ser un factor de vulnerabilidad. El padecer de alguna condición de salud mental previa también puede hacer que a alguien se le dificulte más el poder procesar una nueva experiencia peligrosa o amenazante. Pero lo más importante que tenemos que resaltar frente a esa pregunta es que una persona le afecte significativamente y a otra no, no quiere decir que alguien tiene más fortaleza que otra, que alguien es más débil o más vulnerable, sino que el conjunto de sus circunstancias, como le permiten vivir eso que le está pasando, es afectándole significativamente, ¿okay? Generando esa respuesta traumática. Mientras que para otra, por sus circunstancias sociales, familiares, incluso por sus mismas experiencias internas de cómo vive las emociones, puede responder de otra forma. Okay. Es importante porque a veces enjuiciamos entonces y decimos, ay, que esta persona le afecta más porque no es resiliente, Porque, o esta exacto, persona le afecta más es más porque débil. es más débil, es blandita, no tiene recursos, no sabe cómo afrontar las cosas y simplemente yo vivo las cosas de una manera y la otra persona la vive de Y otra. tiene que ver mucho el tema de resiliencia. Ujú. Lo que sucede con la resiliencia es que a veces creemos que resiliencia es una capacidad individual y la resiliencia realmente es una experiencia multifactorial Ok. y colectiva. O sea, la resiliencia no es solamente una capacidad interna que yo tengo de Enfrentar lo que me sobrepasar pasa. obstáculos. Exacto. La resiliencia tiene que ver con mi contexto también. ¿Qué recursos me ofrece mi contexto para yo poder afrontar una situación? Tengo apoyo de otras personas, tengo acceso a ayuda profesional, tengo acceso a que mis necesidades básicas estén cubiertas. He tenido una experiencia en donde me modelaron cómo vivir emociones difíciles y qué hacer con ellas. Si eso no ha estado, entonces es muy probable que ante algo que genera un impacto tan grande como una situación traumática, yo necesite más soporte para en ese momento poder entonces desarrollar esos recursos. Pero eso no quiere decir que yo no soy resiliente, sino que en mi contexto la resiliencia, o sea, eh, la oportunidad para desarrollar resiliencia se va a dar en la medida en que en este momento entonces construyo red de apoyo, en este momento tengo acceso entonces a esa contención, a ese acompañamiento que tal vez me faltó en un momento. Entonces, tú quieres decir que la resiliencia es aprendida, es una construcción de general.
No es individual. Claro que sí, porque ¿cómo podemos nosotros vivir algo que es doloroso y luego encontrarle significado y seguir con Sí. nuestra vida si nadie nos enseña qué uno hace con el dolor? ¿Qué uno hace con la rabia que le da vivir una situación como esa? ¿Tengo espacio para expresarla? Eh, ¿Qué preguntas puedo hacerme? He aprendido que es válido que yo pueda eh, cuestionar por qué me pasaron estas cosas y que alguien me escuche y que valide mi experiencia. Tengo además a mi alrededor, me han enseñado a dónde puedo ir para recibir apoyo. Si yo no he tenido eso, si yo no he contado con eso, entonces se me va a hacer difícil Difícil. poder, no imposible, pero sí difícil poder recuperarme de una situación tan dolorosa como esa. Como que tu primer día de trabajo te ponen a hacer todo lo que tú quizás no te enseñaron en la universidad o nunca aprendiste, te pusieron a hacer de todo. Eso Ujú. así, como la forma que tú lo explicas, así que yo lo veo. Las circunstancias de la vida tu red de apoyo te va enseñando y te va a hacer ser más fuerte. Ujú. Tener más herramientas y no solamente, yo diría que lo que nos brinda un entorno seguro y una familia en donde hay apego seguro es la capacidad de ser vulnerables y de siendo vulnerables saber que lo vamos a lograr. Eso Mm, es lo que nos da el entorno seguro. El entorno seguro eh, no promueve el hay que ser fuerte. No, se puede ser vulnerable y lo sí, vamos a y lograr como lograrlo. sea. Sí. Y esa confianza de todo va a volver a estar bien, Sí, eso es lo que nos brinda un entorno porque seguro. siempre, porque lo que muestran a veces tanta fortaleza, o se ve que es fuerte, o lo que te enseña fuerte, muchas veces cuando llega la circunstancia o los tiempos difíciles, son los primeros que se dobla. Ujú, Y yo creo que está bien, hay que enseñarles que un ambiente seguro y que tú puedes tener ujú, circunstancias difíciles, pero saber ujú. enfrentarlas en el momento. Sí, lo que sucede con la venta de esa fortaleza, de hay que ser fuerte y en esta familia somos fuertes, es que no admite un espacio para expresar todo aquello que creemos que no es fortaleza. Dígase tristeza, miedo, decepción, confusión. Entonces, una experiencia que amenaza nuestra vida, sea nuestra vida emocional o nuestra vida literalmente, va a generar esas emociones naturalmente. ¿Qué hacemos entonces con ellas? Cuando hemos crecido con esta idea de hay que ser fuerte, nos tragamos todo eso. Y Oye, ahí sí es verdad que va a ser muy difícil poder tú sabes, recuperarse de la situación, porque para yo recuperarme, tengo que vivirlo. Y si yo no vivo las emociones y las expreso, entonces no puedo llegar al otro lado. Es como querer llegar a la meta sin haber pasado por el recorrido. Y el recorrido es el dolor. tú sabes lo que tú date un golpe y simplemente porque te enseñaron que los hombres no deben de llorar, no llorar y queriendo llorar. Ujú, Es ujú, difícil. Y así mismo es cuando se muestra una fortaleza que no se permite los otros tipos de sentimientos. ujú. Si lo comparamos con una herida física, Sí, que es algo que también me ha ayudado con algunas personas a quienes acompaño. Cuando uno se hace una herida física significativa, no un cortecito, mm, sino le dieron punto o es lo que médicamente se conoce como traumatismo, tiene sí. la misma palabra, ¿no? Que es una herida Profunda, significativa y profunda. profunda. Eso no se sana uno creyendo que se va a sanar solo. Uno No, no le pone una gasa y lo deja ahí a que se sane solo. abierto. Hay que ir a que lo curen. Y eso duele muchísimo. Pero es la única manera en que esa herida se puede cerrar y se puede sanar. Y en las primeras etapas, a lo mejor la vemos cerrada por dentro, pero una expresión muy popular que tenemos aquí es, por dentro eso está todavía vivito, Sí. abierto, porque lo vemos cerrado, pero todavía por dentro se está Mi- cerrando eso. Lo mismo pasa con lo ¿Y qué emocional. ejemplo? Pues es un ejemplo que tú lo ves que así mismo pasa con lo emocional. Muchas veces vemos, ah, no, ya no tengo nada, ya lo que pasó, pasó, y pasan años. Y después cuando ya no podemos, entonces ahí
sale porque tenemos la herida igualita y nunca le permitimos trabajarla. Exactamente. Si nosotros le dejáramos esa gasa puesta, una herida abierta, y no destapáramos esa gasa para limpiar, se pudre. Y, bueno, no nos vamos a ir en términos médicos, pero si se deja así permanentemente, la persona puede morir por una infección. Y perder esa parte del Entonces, cuerpo. así mismo funcionan las heridas emocionales. Si yo simplemente me hago de cuenta que ahí no hay nada y lo dejo así y me lo trago y trato de seguir con mi vida, pero ignorando todo eso, eso se va pudriendo por dentro. Y en algún punto le voy a tener que prestar atención cuando ya el daño emocional sea mucho más profundo. Muchísimo más profundo. Qué difícil. Dice que la enfermedad a tiempo fácilmente tiene cura. Entonces eso pasa igual. Ahora bien, aquellas personas que tuvieron una situación dramática y muchas veces no recuerda lo que pasó. Si fuera como símbolo, como si fuera un bloqueo. Ajá. Es una experiencia muy común, sobre todo cuando se trata de trauma complejo y de trauma interpersonal. O sea, cuando la situación traumática es un evento en el que otra persona me hace daño o amenaza mi integridad. Y es una respuesta también natural de defensa, protección y supervivencia. En el momento en que estamos en ese tipo de peligro, una de las respuestas instintivas es precisamente un bloqueo, un apagón del sistema nervioso y de la conciencia para garantizar la supervivencia. Y se ha estudiado bastante las estructuras que están involucradas en eso. Es una respuesta que tiene mucho que ver con el nervio vago también y con todo el sistema nervioso autónomo. La persona hace un shutdown, y entonces se paraliza y cuando eso sucede, esta parte de nuestro cerebro, que es la que puede construir narrativa, o sea, la que puede recordar, está también bloqueada. Entonces, es difícil para la persona posterior al evento recordar qué pasó. Y muchas veces lo único que puede recordar es cómo se sintió. ¿Okay? Y vuelve a sentir. ¿Y se puede trabajar con esa persona? Claro que se puede trabajar. Parte del proceso de recuperación de trauma es que la persona pueda construir una narrativa, la que pueda. Y en la medida en que se va recuperando el sentido de seguridad, en algunos casos se recuerdan otros pedazos que por un momento la persona no podía verbalizar. En otros hay pedazos que la persona no recupera, pero aún así puede construir o armar la historia de lo que me pasó con lo que tengo. Y eso le permite integrar eso como parte de su historia y continuar con su vida, con lo que recuerda. Wow, excelente. ¿Y qué pasa con aquellas personas que deciden no trabajar su trauma? Sabe que tiene un trauma y decide no trabajarlo y buscar la ayuda. Hay que respetarlo, porque nadie va a tener que vivir el dolor de esa cura que hablábamos. Sí. Lo mucho que duele curar las heridas físicas, nadie va a tener que vivir ese dolor más que quien lo va a vivir, que es esa persona. Se refleja en su comportamiento, en su carácter, en su personalidad. Aquella persona que tiene un trauma y no decide buscar la ayuda, ni trabajarlo, ni nada. Se va a manifestar en cómo vive sus emociones, en cómo se relaciona con los demás, en cómo se percibe a sí misma, porque el trauma también nos hace cuestionar y redefinir quién soy yo. Se va a reflejar también en algunos casos en su salud integral por algunas de las repercusiones de las experiencias traumáticas como el insomnio, cambios en la conducta alimentaria y muchas otras. Ahora, nadie le puede decir a otra persona, tienes que trabajar esto. Tienes que hacerlo porque tú estás traumatizada. Porque nadie sabe lo que duele trabajar eso. Entonces, cuando vemos a alguien que
ha pasado por una situación que nosotros sabemos que puede ser traumática y que vemos que está teniendo repercusiones en su vida, más que decirle, exigirle que se tiene que trabajar, es estar ahí para esa persona, ser una fuente de seguridad para esa persona, acompañarle en aquello que se le hace difícil. A esa persona se le hace difícil dormir, estar ahí y decirle, mira, hay ayuda para esto, yo te puedo acompañar si tú quieres, vamos a averiguar juntos, vamos a leer sobre esto, vamos a preguntarle a un doctor y estar ahí de brindar ese apoyo hasta donde podemos, pero no exigirle al otro que tiene que obligatoriamente trabajar lo que nosotros entendemos que tiene que trabajar. Lo que tenemos es que crear espacios seguros para que cuando la persona se sienta lista, entonces lo trabaje. Eso hay que ir amigas y amigos y familiares que cuando ven que una persona está pasando por esa situación, se desesperan y se cansan. Dice, es que no me escucha, estoy cansado de hablar con esa persona y no quiere ir. Yo no puedo hacer nada, lo voy a soltar. Y lo abandonan. Bueno, realmente puede ser muy retador, puede agotar emocionalmente en algunas ocasiones el brindar ese soporte. Por tanto, ese soporte tiene que tener también límites y la persona tener espacios en donde se cuida a sí misma y no todo el tiempo está cuidando de ese ser querido que necesita ayuda, pero una sola persona no puede ser quien da todo el apoyo, sobre todo cuando alguien necesita tanto apoyo. Y cuando viene a ver no tiene ni herramientas. Entonces es una cuestión de encontrar un balance entre apoyar al ser querido, pero también uno tener espacio para sus propias necesidades. Exacto. Entonces, ¿cómo? Ya estamos llegando al final casi. ¿Cómo nosotros podemos crear herramientas para cuando llegue esas situaciones traumáticas a nuestra vida, nosotros poder enfrentarlas? Crear espacios seguros, familias en donde hay una relación de confianza, aceptación, donde se da permiso para que la persona viva sus emociones y las exprese, en donde se brinda amor y apoyo incondicional, se acepta a la persona tal y como es la mejor herramienta que le podemos dar a alguien para que, aunque haya situaciones que le hagan sentir inseguro, porque que te atraquen no te va a hacer sentir seguro nunca, no. Pero que le hagan sentir inseguro, haya esa confianza básica, esa base de ahora mismo yo me siento devastada, ahora mismo yo me siento destruida, ahora mismo yo me siento totalmente perdida, pero que haya esa vocecita detrás, esa base de estoy contigo. En algún momento todo va a volver a estar bien. Ese es el mejor regalo que podemos hacer. Es la única y la mejor herramienta. O cuenta conmigo, estoy aquí. Porque no podemos ahorrarle el dolor a nuestros seres queridos. O sea, nosotros no podemos evitarle este tipo de sufrimiento. O sea, si te pasa una situación como esta, nosotros no podemos hacer algo para que eso no le afecte. Le va a afectar. Lo que nosotros podemos brindarle es esa base de seguridad de que le va a afectar, pero cuenta con alguien. Sí, ¿cómo superamos el trauma al final? Más que superarlo, que la palabra como que nos sugiere que nosotros vamos a ir más allá, se trata de integrarlo. Es decir, yo poder hacer las paces con que eso me pasó, poder verlo como parte de mi historia, pero no definirme por eso. Okay. Integrarlo significa que yo le encuentro un lugar a esa experiencia dentro de mi historia de vida que no se convierte ni en una etiqueta ni en mi piloto automático de ahora yo me vinculo con los demás como si todo el mundo fuera un abusador, etcétera. Cuando tú hablas que no te define, es que lo que te pasó, el trauma, tú no eres la abusada, tú no eres la víctima en ese sentido. Exactamente. Porque me llamó mucho la atención esa palabra porque muchas veces nos pasan situaciones y nosotros la vemos tan grande en nuestra vida
que le ponemos ese nombre y ya nos vemos, por ejemplo, nos vemos a aquellas personas que nos hacen el bullying, como tú hablabas, que ahorita te puede ser una situación, el que se quemó, el que abusaron, entonces no verlo de ese sentido. Exactamente. Una de las cosas que tiene el trauma, y sobre todo el trauma interpersonal, es que vulnera incluso el sentido de identidad, como les decía hace un momentito. La persona hasta se pregunta, ¿y quién soy yo ahora? Cambia cómo la persona se ve a sí misma. Entonces, parte de ese trabajo de recuperación, de integración, es que la persona pueda ver eso como algo que me pasó y no algo que me define, y que pueda reconectar con quien realmente es, volver a encontrarse a sí misma y no seguir viéndose como la que abusaron, la que maltrataron, la que perdió tal cosa. Al final lo que te pasó no te define lo que tú eres. No, Tú eres lo que tú puedes construir diario. exactamente. Lo que yo soy, lo que construyo de quién he sido, pero sobre todo quien construyo en el presente, y quién a donde yo quiero llegar, quien yo quiero llegar a ser. El para, porque muchas veces hay situaciones en nuestra vida que suceden y la podemos superar en el sentido, como tú dijiste ahorita, vivir con ella, pero que no nos afecta, la enfrentamos. Ujú, Y, y a veces no llegaron, no hicieron el daño que tenía que hacer, pero no vamos a quedarnos en ese sentido, sino ujú, vamos a avanzar ujú. con algún propósito Claro. podemos tener en la vida con esos mismos traumas que Ujú. nos pasó. Y ese es un proceso que para cada persona tiene un tiempo diferente, Sí, un ritmo diferente, y que no es para nada lineal. No es me pasó hoy, mañana estoy un chin mejor, pasado un chin mejor, y al tercer día renovado, renacido y resucitado. No, eh, es un proceso de mucho sube y baja, de mucha espiral, de dar vuelta en el mismo sitio, en el mismo sitio, en el mismo sitio, y sentir que de ahí no voy a salir, y después salir a camino de nuevo y volver a bajar y volver a subir. Eh, Incluso en etapas posteriores, luego de que siento que he llegado a hacer las paces con lo que me pasó y que llevo una vida satisfactoria, dentro de un tiempo vuelvo y me pregunto, wow, pero esto que me pasó, y se abre de nuevo el proceso de volver a darle significado a eso que me pasó. Cada proceso es único, y uno es tan válido como el del otro. Yo creo que ese es el mensaje más ahí te iba a importante decir el para las consejo final personas. para nuestros psico-oyentes. Ujú. Bueno, eso que a las personas nos pasan cosas que a veces no nos imaginábamos que nos iban a tocar las puertas, y cuando se nos pone el mundo así, patas para arriba, a veces es muy difícil en ese momento sentir que vamos a poder enderezar nuestro mundo de nuevo, pero sí es posible, con apoyo, y dándonos permiso de ser vulnerables en espacios seguros para ser vulnerables. Gracias, Perla. Gracias a ¿A dónde te ustedes. encontramos Eh, si nuestros psico-oyentes quieren ir a tu terapia? Claro, mire, en Instagram me pueden encontrar como @perlanavarro_vázquez, así mi nombre Así fue que yo te completito. encontré. Ajá. Estoy en TikTok también con ese mismo usuario, pero también pueden visitar las redes y la página web del centro. ¿Cómo se llama? El Instagram es @altus.rd, y la página es www.altusaludmental.com.do. ¿Y qué servicio dan ahí? Ahí ofrecemos terapia individual, familiar, de pareja, para adultos, para adolescentes. Hacemos charlas, webinars también sobre diferentes temas de salud mental, y somos un equipo diverso con especialistas de distintas áreas, y estamos ahí para ayudar, Ay, ¿verdad? A gracias. sus Así que órdenes. ustedes saben, si necesitan un psicólogo o psicóloga, el centro donde está nuestra compañera colega Perla está disponible ahí, ¿eh? Así es, a sus Así que órdenes. muchísimas gracias, Perla, muchísimas gracias. La puerta de Psicovoces están Gracias. disponibles. Se nos fue una hora, pero Pasó la rapidísimo. invitación está abierta. Cuando tú quieras, puedes venir. Y también a nuestros psico-oyentes, gracias. Recuerden compartir este contenido que estamos educando, psicoeducar, que es nuestra función. Recordarles que somos una voz a favor de la salud mental. Hasta la próxima.